en West Midlands de Inglaterra, la vida solía avanzar con una calma discreta. Filas de casas adosadas bordeaban calles ordenadas, con jardines cuidados y rutinas previsibles. Era un lugar donde los vecinos se saludaban con cortesía, los niños jugaban cerca de casa y el sufrimiento oculto parecía lejano, casi imposible. Sin embargo, tras una de esas puertas comunes, otra realidad empezaba a formarse en silencio. Arthur Lavinjo Hughes tenía 6 años. Tenía un rostro abierto y una calidez natural que atraía a los demás. Sus maestros lo recordaban afectuoso y deseoso de agradar, un niño que buscaba aprobación y respondía a la bondad. Antes de los hechos que marcarían su corta vida, Arthur conocía la estabilidad. Vivía principalmente con su madre, con una rutina de escuela, familia y simples alegrías infantiles. Pero en 2020, las circunstancias cambiaron de formas inesperadas. La madre de Arthur fue enviada a prisión y su cuidado pasó a su padre, Thomas Hughes. Era una transición que parecía simple, un padre asumiendo su responsabilidad. Pero bajo esa decisión había una base frágil e incierta. Arthur fue arrancado de su vida y colocado en un entorno nuevo que pronto se definiría no por cuidado, sino por control. Thomas Hughes no estaba solo. Vivía con su pareja, Emma Tastin, cuya presencia llegaría a dominar la vida diaria de Arthur. A simple vista, nada hacía prever lo que vendría. El hogar parecía funcional, incluso normal. Pero los entornos no los define la apariencia, sino las dinámicas, los patrones invisibles que marcan cómo se trata a alguien cuando nadie mira. Arthur llegó a este hogar en un periodo ya alterado. La pandemia de COVID-19 cambió la vida en todo el Reino Unido. Las escuelas cerraron, las rutinas se rompieron y las familias quedaron confinadas. Para muchos niños fue seguridad y unión. Para otros, aislamiento, lejos de maestros, familiares y personas que podrían notar algo extraño. Para Arthur, el cambio fue profundo. Alejado de lo conocido, separado de su madre y bajo la autoridad de su padre y madrastra, dependió cada vez más de quienes le fallarían. En esas condiciones, la vulnerabilidad crece. El mundo de un niño se reduce a 4 paredes y lo normal se vuelve lo que le hacen vivir. Pronto aparecieron señales de angustia. Quienes lo conocían notaron cambios. Su alegría se desvanecía, reemplazada por silencio e inseguridad. Pero en un tiempo de poco contacto, esos cambios eran difíciles de interpretar y fáciles de ignorar. Los sistemas de protección estaban bajo presión inédita. Las oportunidades de intervenir disminuyeron y las señales se perdieron. Dentro del hogar, el poder era absoluto. Arthur, pequeño y dependiente, no tenía control. Su padre, que debía protegerlo, cedía cada vez más ante Emma Tastin. Esa dinámica, autoridad sin control y responsabilidad ausente, creó un entorno donde el daño creció sin resistencia. Psicológicamente, estos entornos siguen un patrón. El control empieza sutil, con restricciones que se intensifican. La víctima se aísla, su identidad se debilita y su capacidad de pedir ayuda disminuye. Para un niño, esto es más devastador. No tiene palabras, ni medios para escapar, ni comprensión de que lo que vive está mal. El mundo de Arthur empezó a encogerse. La calidez que lo definía fue reemplazada por la necesidad de sobrevivir en un entorno impredecible. Los niños en estas situaciones se adaptan en silencio, se vuelven más obedientes, más atentos, más conscientes de los estados de ánimo. Es instinto de supervivencia, una forma de reducir el daño donde no hay seguridad. Fuera del hogar, la vida seguía. Los vecinos continuaban sus rutinas, ajenos a lo que ocurría cerca.
La pandemia creó un punto ciego social. Donde antes había interacción, escuela, juegos, visitas, ahora había distancia. Y en esa distancia, el sufrimiento puede ocultarse. Con las semanas, el ambiente en la casa se volvió más pesado. Los patrones se hicieron más firmes, más severos. Arthur, antes motivo de alegría, pasó a verse como un problema. El lenguaje hacia él cambió, reflejando algo más profundo, ya no era tratado como un niño, sino como alguien sin valor ni empatía. Estos cambios rara vez son bruscos. Se acumulan con el tiempo hasta definir el entorno. Para Arthur, cada día traía nuevos retos. La estabilidad que todo niño necesita, cuidado, afecto, fue reemplazada por algo frío y peligroso. En esas condiciones, el tiempo cambia. Los días se confunden, marcados por tensión, no por rutina. El mundo exterior parece lejano. Y para quien está dentro, imaginar un cambio se vuelve difícil. Hubo momentos breves en que el exterior rozó esa realidad oculta. Interacciones que, en otro contexto, habrían generado dudas. Pero en medio de la disrupción global, pasaron sin claridad suficiente. Los sistemas de protección no desaparecieron, pero estaban limitados por circunstancias imprevistas. Arthur permaneció en el centro de esa tormenta invisible. Un niño en un mundo cada vez más hostil y aislado. Su historia, en esta etapa, era de transformación silenciosa, de una vida con afecto a otra dominada por control e incertidumbre. Y mientras pasaban los meses, la tensión en ese hogar crecía. Los patrones se endurecieron. Los límites desaparecieron. La línea entre disciplina y crueldad se desdibujó por completo. Cuando llegaron los últimos días, el ambiente había cambiado por completo. Lo que antes era sutil ahora era evidente dentro de esas paredes, una trayectoria hacia algo irreversible. La mañana en que todo cambiaría, la casa seguía igual por fuera, silenciosa, común. Pero dentro, las condiciones acumuladas durante meses alcanzaban su punto límite. Y en ese instante, al comenzar otro día, el sombra que crecía en silencio estaba a punto de convertirse en tormenta. Para cuando la fase final de la vida de Arthur Lavinjo Hughes empezó a desarrollarse, los patrones en el hogar ya se habían endurecido en algo profundamente peligroso. Lo que comenzó como control se volvió crueldad sostenida, ejercida en aislamiento, protegida del exterior por el silencio. Dentro de esas paredes en Solihull, la vida de Arthur se redujo a resistir. El abuso que sufrió no fue un momento aislado, sino una campaña prolongada. Los investigadores documentaron más de 130 lesiones en su pequeño cuerpo, moretones, abrasiones, marcas que contaban una historia de daño repetido. Cada una representaba un incidente, un momento donde la protección falló y el sufrimiento continuó. Para un niño de 6 años, ese patrón no es solo físico, moldea la mente, genera miedo, confusión y alerta constante. La comida, una forma básica de cuidado, se convirtió en herramienta de control. Arthur fue privado deliberadamente, su acceso a alimento restringido más allá de la negligencia, de forma calculada. El hambre debilita no solo el cuerpo, también la voluntad. Quita energía, claridad y capacidad de resistir. Con el tiempo, deja al niño frágil, física y psicológicamente. El aislamiento agravó el daño. Arthur era separado con frecuencia, alejado de interacciones que podían darle consuelo o escape. Sin contacto externo, su mundo quedó definido por las acciones y estados de ánimo a su alrededor. No había maestros que notaran cambios, ni familiares que intervinieran, ni presencia constante que cuestionara lo que pasaba dentro. El papel de Emma Tastin fue central.
Su conducta, expuesta luego en juicio, mostró hostilidad y deshumanización. Los mensajes revelaron una mentalidad donde Arthur no era un niño vulnerable, sino una fuente de frustración, un objeto de culpa. El lenguaje importa, refleja y refuerza el trato. Cuando la empatía se reemplaza por resentimiento, el daño se vuelve más fácil. Thomas Hughes, su padre, ocupó otro rol, igual de crítico. Su deber era claro: proteger, intervenir, dar seguridad. No lo hizo. La evidencia mostró que conocía las condiciones, sabía del sufrimiento, y aún así no actuó. En abusos prolongados, esa omisión pesa tanto como la violencia directa. Permite que el daño siga, sin límite, sin defensa para la víctima. Con los meses, la gravedad del abuso aumentó. El estado de Arthur empeoró, su cuerpo acumulando daño y privación. En estos casos, los niños se vuelven más callados, retraídos, no por estar a salvo, sino por agotamiento. Sobrevivir se vuelve su único objetivo. El 16 de junio de 2020, la situación llegó a su límite. Esa mañana, dentro del hogar, ocurrió un acto de violencia que resultó fatal. Emma Tastin sometió a Arthur a una agresión intensa, causándole una grave lesión en la cabeza. Expertos forenses analizaron después ese momento y concluyeron que la fuerza usada fue extrema, muy lejos de algo accidental. Las lesiones craneales en niños son devastadoras. El cerebro en desarrollo es vulnerable y los efectos pueden ser inmediatos e irreversibles. En el caso de Arthur, la lesión provocó un deterioro rápido y crítico. Lo que siguió no fue un intento urgente de salvarlo, sino retraso, tiempo perdido cuando más se necesitaba actuar. Se llamó a emergencias, pero ya era tarde. Arthur fue llevado al hospital, donde los médicos evaluaron y trataron su estado. A pesar de los esfuerzos, las lesiones eran abrumadoras. Murió ese mismo día, en circunstancias que pronto generarían atención nacional. El inmediato después estuvo lleno de preguntas. El personal médico, entrenado para detectar abuso, notó inconsistencias. Las lesiones no encajaban con una explicación simple. El patrón de daño, su distribución y su estado general apuntaban a algo más grave. La autopsia confirmó estas sospechas. Los forenses documentaron lesiones recientes y antiguas. El resultado fue claro: no era un hecho aislado, sino el final de un abuso prolongado. La lesión fatal fue el último acto de una serie creciente de daños. La policía de West Midlands inició una investigación. Desde el inicio, el caso exigía rigor. Los detectives reconstruyeron los últimos meses de Arthur, armando una línea de tiempo con la evidencia disponible. En casos así, no basta saber qué pasó, sino cómo se permitió durante tanto tiempo. La evidencia digital fue clave. Se recuperaron y analizaron mensajes entre Emma Tastin y Thomas Hughes, revelando actitudes y acciones. Estas comunicaciones dieron contexto: cómo hablaban de Arthur, cómo tomaban decisiones y cómo se asumía o evitaba la responsabilidad. El CCTV del interior del hogar aportó otra capa. A diferencia de muchos casos, aquí había registro visual. Las grabaciones mostraron interacciones, conductas analizadas cuadro a cuadro. Era evidencia valiosa y perturbadora, una ventana directa a una realidad normalmente oculta. El análisis forense fue más allá de la causa de muerte. Expertos evaluaron patrones de lesiones, estado nutricional y condiciones del entorno. Cada hallazgo amplió la comprensión de la experiencia de Arthur, uniendo datos en una narrativa de daño sostenido. A medida que avanzó la investigación, surgió la imagen de un hogar donde el abuso se había normalizado.
Actos que debían alarmar se permitieron sin control. Se examinaron en detalle los roles de ambos adultos, sus decisiones y omisiones como base de cargos. El caso también planteó preguntas sobre la supervisión del sistema. ¿Cómo pasó desapercibido un abuso así? ¿Qué oportunidades de intervención se perdieron? Estas preguntas ampliaron el debate más allá del caso. Cuando se produjeron los arrestos, la evidencia ya era concluyente. Emma Tastin y Thomas Hughes fueron detenidos, y sus roles en la muerte de Arthur pasaron al ámbito legal. En salas de interrogatorio, bajo escrutinio, sus versiones se contrastaron con la evidencia. Se detectaron inconsistencias y se cuestionaron explicaciones. El proceso fue metódico, construyendo el caso paso a paso, con base en hechos. Para los investigadores, el peso del caso era evidente. No solo por la gravedad del crimen, sino por la vulnerabilidad de la víctima, un niño que dependía por completo de quienes le fallaron. Al avanzar la investigación a su siguiente fase, el foco pasó de descubrir la verdad a presentarla, convertir la evidencia en un caso para ser oído y juzgado. Y en esa transición, la historia salió de la oscuridad de un hogar al escrutinio público y la rendición de cuentas. A medida que la investigación sobre la muerte de Arthur Lavinjo Hughes llegaba a su fin, el foco pasó de reconstruir a exigir responsabilidad. La evidencia reunida por la policía de West Midlands, informes médicos, registros digitales y CCTV, formó un caso completo y perturbador. Lo ocurrido tras puertas cerradas dejó de estar oculto. Ahora quedaba bajo el escrutinio de un sistema legal encargado de hacer justicia a un niño sin protección en vida. Emma Tastin y Thomas Hughes fueron acusados formalmente, con roles definidos por la fiscalía. Tastin enfrentó el cargo de asesinato, reflejando la violencia deliberada y fatal contra Arthur. Hughes fue acusado de homicidio involuntario, su inacción vista no como descuido, sino como un fallo grave que contribuyó a la muerte de su hijo. Estas diferencias marcaron el proceso, dando forma al relato en el juicio. El juicio se celebró en 2021 en el Coventry Crown Court, donde se examinaron en detalle la vida y muerte de Arthur. Los tribunales se asocian con orden y procedimiento, pero en casos así también exponen la conducta humana, se analizan actos, se exploran motivos y se fijan consecuencias. Desde el inicio, la Fiscalía presentó un caso claro y metódico. Expuso el patrón de abuso, subrayando que la muerte de Arthur no fue aislada, sino el resultado de meses de daño continuo. Declararon expertos médicos, explicando la magnitud de las lesiones y el impacto de la privación y negligencia. Sus conclusiones fueron precisas, basadas en ciencia forense, pero ligadas a la realidad humana descrita. La lesión en la cabeza que causó la muerte fue analizada en detalle. Los expertos explicaron la fuerza necesaria, los mecanismos del trauma y por qué no podía ser accidental. No fue una pérdida de control, sino un acto de violencia grave. A la vez, se presentó evidencia del estado físico debilitado de Arthur, producto de la privación, reforzando su extrema vulnerabilidad. El CCTV del interior del hogar fue uno de los elementos más impactantes. El jurado vio grabaciones de interacciones entre Arthur y los adultos a su cargo. Estas imágenes, silenciosas pero claras, mostraron el entorno que vivía. A diferencia de testimonios, no requerían interpretación. Mostraban los hechos tal como ocurrieron, permitiendo ver momentos que de otro modo quedarían abstractos. Las comunicaciones digitales entre Emma Tastin y Thomas Hughes aportaron más contexto. Los mensajes revelaron actitudes e intenciones, mostrando una mentalidad que deshumanizaba a Arthur y justificaba su trato.
Un lenguaje antes visto como frustración pasó a entenderse como parte de un patrón más amplio de crueldad. La defensa intentó cuestionar partes del caso. Para Emma Tastin, se debatió la intención, si la lesión fatal cumplía con el requisito de asesinato. Para Thomas Hughes, el foco fue su papel, si su conducta alcanzaba la responsabilidad penal. Estos argumentos reflejaron la complejidad legal, donde el resultado depende tanto de los hechos como de su interpretación. Durante todo el proceso, la presencia de Arthur fue central. Aunque no podía hablar, la evidencia lo hizo por él. Cada informe, imagen y testimonio construyó un relato factual y personal. Era la reconstrucción de una vida marcada, en sus últimos meses, por el sufrimiento y por un sistema que no intervino a tiempo. Tras semanas de testimonio y deliberación, el caso llegó a su final. El jurado, tras considerar todo, emitió su veredicto. Emma Tastin fue declarada culpable de asesinato. El tribunal concluyó que sus actos fueron deliberados y fatales, cumpliendo el estándar legal. Thomas Hughes fue declarado culpable de homicidio involuntario, reconociendo que su omisión fue clave en la muerte. Luego llegó la sentencia, cerrando el proceso legal. Emma Tastin recibió cadena perpetua, con un mínimo acorde a la gravedad del delito. Fue una decisión que subrayó la magnitud del daño causado. Thomas Hughes recibió una pena de prisión significativa, reconociendo la responsabilidad que no asumió como padre. Para la familia de Arthur, el veredicto dio cierta justicia, pero no cierre. La pérdida de un hijo no se resuelve en tribunales. Es una ausencia permanente que cambia vidas y deja preguntas sin respuesta. En declaraciones al tribunal, el impacto de su muerte se expresó en términos humanos. Fue recordado no como víctima, sino como un niño lleno de vida, digno de cuidado. Fuera del tribunal, el caso provocó una reflexión más amplia. Las preguntas surgidas, sobre fallos y límites del sistema, pasaron al debate nacional. Se revisó cómo un abuso tan grave pasó inadvertido, sobre todo durante un periodo con mecanismos de protección alterados. Las conclusiones apuntaron a varios factores. El aislamiento por la COVID-19 redujo la visibilidad, limitando interacciones donde suelen surgir alertas. Las escuelas, clave en la supervisión infantil, estaban cerradas o a distancia. Los servicios sociales, activos, enfrentaron retos inéditos para mantener contacto y evaluar riesgos. En ese contexto, las salvaguardas se debilitaron, permitiendo que el abuso persistiera sin ser visto. Como respuesta, se propusieron y aplicaron cambios. Se reforzó el contacto con niños vulnerables en periodos de crisis. Se revisaron protocolos, se mejoraron canales de comunicación y se elevó la conciencia sobre los riesgos del aislamiento. Aunque ningún sistema elimina todo riesgo, el objetivo fue claro, reducir casos así sin detección. La historia de Arthur Lavinjo Hughes no terminó con el juicio. Su nombre pasó a formar parte de un esfuerzo mayor por comprender y enfrentar el abuso infantil. Campañas y debates destacaron la necesidad de vigilancia, de reconocer que el daño puede existir en entornos aparentemente normales. Su caso recordó que la protección infantil debe adaptarse a nuevas circunstancias. En la comunidad donde vivía, el impacto fue profundo. Lo que antes parecía un lugar tranquilo quedó ligado a una tragedia que cuestionó ideas de seguridad. Para quienes reflexionaron, la lección no fue miedo, sino responsabilidad. Proteger a los niños exige atención, comunicación y actuar ante señales. La vida de Arthur, aunque breve, dejó una huella duradera. No solo por los resultados legales, sino por las conversaciones y cambios que generó. Se convirtió, en cierto modo, en un símbolo,
no del daño sufrido, sino de la necesidad de prevenirlo. Y en ese legado hay sentido. Una certeza, aunque la justicia mira al pasado, es la conciencia y la acción lo que puede cambiar el futuro.